Año 1917. Rusia se encuentra inmersa en plena Primera Guerra Mundial. Y recordemos que ante la guerra los problemas económicos, los problemas sociales y políticos de Rusia se habían hecho evidentes, estaban siendo derrotados por los alemanes. Y ante esto, el malestar de la población creció enormemente y se tradujo en huelgas generales, amotinamientos y manifestaciones en contra del régimen zarista, es decir, en contra de los zares, de Nicolás II en este caso. Bien, ¿cómo se tradujo esto? En febrero de 1917 se produjeron las grandes manifestaciones en Petrogrado, en la capital, como anteriormente se conocía a San Petersburgo, Petrogrado. Y esas huelgas generales, esos motines, llevaron a cabo a que el zar Nicolás II acabase abdicando, es decir, dejase la corona y se retirase fuera de Petrogrado. ¿Qué pasó? Que ante esa falta, ante ese vacío de poder, un gobierno provisional llevado a cabo por los constitucional-demócratas y los socialistas se hizo con el poder y nombraron jefe de ese poder, o jefe de ese estado, al príncipe Lvov, que era familia de Nicolás II, de los Romanov. Pero el príncipe Lvov, ante la falta de apoyo y ante los problemas que estaban sucediendo en Rusia, decidió abandonar el poder y dejárselo completamente a ese gobierno provisional que se había proclamado como poder ejecutivo de Rusia. ¿Y en manos de quién acabó ese poder? Del líder constitucional demócrata, que era Kerensky. Bien, aparte de ese gobierno provisional, en Petrogrado, San Petersburgo, se llevó a cabo la creación de un soviet, es decir, de una reunión de campesinos, estudiantes y trabajadores, con el nombre de Soviet de Petrogrado, que también asumió las riendas de poder. Bien, este gobierno provisional, dirigido por los cadetes y los eseritas, que eran partidos políticos burgueses, liberales, es decir, que pretendían acabar con el absolutismo de los zares y pretendían llevar a cabo una sociedad capitalista, una sociedad globalizada, como ocurría en el resto del planeta. Llevaron a cabo una serie de reformas políticas, económicas y sociales, que se encargaron sobre todo de recuperar esos problemas económicos que tenía Rusia, tanto industriales como de base agrícolas. Tuvieron una gran oposición dentro del mundo obrero y dentro de esos partidos políticos obreros que pretendían un cambio total de la sociedad, que pretendían llevar a cabo los postulados marxistas de dictadura del proletariado y de que los trabajadores se hiciesen con el poder. ¿Quiénes eran esos partidos? Pues era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se dividía en dos tendencias, la menchevique y bolchevique. Y dentro de ese grupo bolchevique, aquí estarán los más revolucionarios de todos los grupos políticos que pretenderán cambiar definitivamente ese sistema, ese Estado burgués ruso, por un Estado comunista, en el que el poder de los soviets se hiciese en toda Rusia. Y el líder de los bolcheviques era Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin. Lenin era el líder bolchevique que había llevado a cabo numerosas protestas y numerosas revueltas contra el gobierno de los zares y había sido encarcelado en Siberia y posteriormente deportado a Suiza. Desde Suiza, y ante los problemas de Rusia en la Primera Guerra Mundial, se ayudó de los alemanes para cruzar Alemania y marchar hacia Rusia para hacerse con el poder del Estado ruso. Y eso llevaba a cabo la salida de Rusia de la guerra, puesto que los bolcheviques y Lenin no querían la guerra para Rusia, y los alemanes ante ello le dejaron el paso libre a Lenin para que se hiciese con el poder. Lenin expuso sus teorías políticas y su forma de dirigir un Estado en las llamadas tesis de abril. Bien, tiempo después llega a Rusia clandestinamente y se hace con el control de los bolcheviques,
que estaban esperándolo a que llegase, y se hicieron con el control de los soviets de Rusia, es decir, de esas reuniones de campesinos, trabajadores y estudiantes, que los apoyaron incondicionalmente. Los bolcheviques llegaron a la capital, a Petrogrado, San Petersburgo, y allí se hicieron con el control de toda la ciudad, haciendo que el gobierno provisional, que se encontraba en aquella ciudad, renunciase al poder, se marchase, y Kerensky, que era el líder de ese gobierno provisional, renunciase. Con lo cual los bolcheviques y Lenin se hacían con el poder. La revolución de octubre había triunfado. ¿Y qué es lo que hicieron al llegar al poder? En primer lugar, hacer un congreso de los soviets de Rusia en el que proclamasen el nuevo Estado dirigido por Lenin y por los bolcheviques y basado en el movimiento obrero, en la dictadura del proletariado, apoyándose en los soviets. Bien, tiempo después llevaron a cabo una asamblea constituyente en la cual los bolcheviques obtuvieron la fuerza mayoritaria, fueron los máximos vencedores de esas elecciones, y lo primero que hicieron, bolcheviques y Lenin a la cabeza, fue acabar con el Parlamento, es decir, disolver la Duma y acabar con el pluralismo político, es decir, el partido bolchevique se convertía en el único partido legal de Rusia. Bien, las primeras medidas que llevaron a cabo fue la salida de Rusia de la guerra, es decir, firmar un tratado con Alemania y con Austria-Hungría para que Rusia abandonase definitivamente la guerra, que se llevó a cabo en el año 1918, a principios de año, el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia abandonaba la guerra, perdía numerosos territorios y mucha población, pero mantenía la revolución a salvo. Se encontraron con una tremenda oposición, y esa oposición desembocó en una guerra civil dentro de Rusia desde 1918 hasta 1921. Los opositores del Estado comunista, de los bolcheviques, fueron denominados los ejércitos blancos, que estaban compuestos por aquellas fuerzas políticas de oposición dentro de Rusia, como fueron los mencheviques, los eseritas o los cadetes, así como algunos monárquicos que pretendían la vuelta de los zares al poder ruso, y que contaron con el apoyo de ejércitos provenientes de Francia, Reino Unido, Estados Unidos o de Japón. ¿Para qué? Para evitar que el comunismo se extendiera por Europa, porque lo veían como un enemigo tremendo de las democracias occidentales y del sistema capitalista que imperaba en el mundo. Bien, por otra parte, esos ejércitos blancos se enfrentaron al ejército rojo, es decir, al ejército popular llevado a cabo por los bolcheviques, es decir, los defensores de la revolución, que tras 3 años de guerra civil acabaron ganando la guerra y mantuvieron la revolución a salvo, gracias, entre otros, a su líder Trotsky, que era mano derecha de Lenin. Por lo tanto, después de esta guerra civil, el partido bolchevique, convertido ahora en el Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, el PQS, ahora sí implantó el Estado comunista de la URSS en 1922 e instauró el comunismo de guerra. Es decir, sus primeras medidas fueron nacionalizar toda la industria, colectivizar todas las tierras y obligar a campesinos y trabajadores a entregar sus bienes y sus cosechas al Estado. Es decir, el Estado comunista ruso era el que a partir de ahora dominaba todas las esferas políticas de Rusia. La URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un Estado federal. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba compuesto por varias repúblicas socialistas soviéticas que conformaron un Estado único, dirigido por un parlamento único, el Soviet Supremo, y un solo partido, que era el Partido Bolchevique o Partido Comunista, el PQS, que llevaron a cabo la dictadura del proletariado y el poder único de toda la URSS.